si un novio o esposo come alas, dejará a su novia o esposa si las alas son de otra mujer. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos, bienvenidos una vez más a este canal. Pues hoy les hablaré de las supersticiones de Corea. Como sabemos, las supersticiones son esas creencias sin bases o razones de las que derivan cosas mágicas. Por ejemplo, el pasar debajo de las escaleras, que vas a tener mala suerte, o el que se te cruza un gato también es de mala suerte. Ese tipo de supersticiones, pues en Corea también existen. Y hoy les voy a contar ese tipo de supersticiones. Por ejemplo, usar la letra F en lugar del número 4 en un edificio. Y eso se debe porque el número 4 en coreano es sa. Y esa misma palabra en chino significa muerte. Entonces, para evitar que las personas se sientan asustadas o tengan mala suerte, que no quieran vivir en ese nivel o en ese piso, se cambia por la letra F. Yo vivo en ese piso, no puede ser. Mala suerte para mí. Pero bueno, la verdad esta superstición creo que ya no se utiliza, porque por lo menos creo que no tengo tan mala suerte. Eso espero. Pero bueno, ya no se encuentra o ya no puedo ver en el elevador en la F, ya veo el número 4. Entonces yo creo que esa ya no se utiliza. Escribir su nombre en tinta roja. Esto es un tabú tradicional porque el color rojo lo usan los coreanos para representar a la muerte. La creencia indica que si escribes tu nombre en rojo, la muerte o la mala suerte llegará a ti pronto. Cuando alguien se muere, se escribe en rojo su nombre en la corona conmemorativa o el certificado de defunción. Esto se hace para ahuyentar a los malos espíritus que sigan el alma del fallecido. Es por eso que los talismanes y hechizos son en rojo. La única vez que es aceptada esta tinta roja es con el dochan, un sello personal el cual se usa tradicionalmente en lugar de tu firma. Creo que esta superstición se parece mucho en México, ya que, bueno, yo alguna vez fui con una santera o esas personas que curan o que hacen limpias, etcétera, y te dan, creo que si no me equivoco, un listón rojo para protegerte. Entonces tal vez algo tenga relación, ¿no? Cortarse las uñas en la noche. Esta superstición que tienen en común los coreanos y los griegos indica que si una rata se come las uñas en la noche, se convertirá en monstruo. Suena un poco descabellado, lo sé. Pero otra teoría más lógica indica que esta superstición se ha pasado entre los coreanos, ya que antes no solían tener electricidad en los hogares. Entonces se recomendaba a la gente no cortarse las uñas en la oscuridad para evitar que se lastimaran a sí mismos. Dormir en un cuarto cerrado con el ventilador prendido. Muchos coreanos creen que dormir con el ventilador prendido en un cuarto cerrado en la noche puede matarte. ¿Qué? ¿Puede matarte? Eso es lo que creen. Aunque yo le pregunté a Minnie y me dice que la verdad ella nunca escuchó esto y no lo creo, obviamente. Dice que es ridículo. No sé por qué pensarán eso. Tal vez porque el aire se elimina y queda el dióxido de carbono, o porque es frío. No tengo idea por qué. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que piensen esto? Porque yo no encontré ninguna explicación. Soñar con cerdos. Si sueñas con cerdos significa que ganarás dinero. El carácter don en Corea significa dinero y el mismo carácter chino para esta palabra significa cerdo. El cerdo es la cultura tradicional coreana, indica buena suerte y salud. Pues igual en México creo que el cerdo tiene relación con dinero, porque generalmente las alcancías son en forma de cerdo, ¿no? Dar zapatos como regalo. En Corea se tiene la superstición que si regalas zapatos a alguien, un ser amado o una pareja o un amigo, este se irá de ti, es decir, huirá con los zapatos y ya no lo volverás a ver. Y creo que tiene lógica porque es representación de que te vas caminando o corriendo. De hecho, a mí me regalaron alguna vez unos zapatos y Minnie me dijo, ¿por qué te regalaron zapatos? ¿Que te quieren correr? ¿Que ya no quieren verte? Y hasta la fecha no lo he visto. Pero sí lo voy a ver. No sé si tiene nada que ver, ¿verdad? Yo creo que no. Pero espero verlo pronto a esa persona. Y me dijo, para que no corran de ti, para que no huyan de ti, regálele 2 zapatos. O sea, los zapatos vienen en par, básicamente. Entonces, significa que me tiene que dar 2 pares de zapatos. Eso sí me gusta. Así que ya saben, si me piensan regalar zapatos, que sean 2 pares de zapatos, por favor. Envíenmelos aquí en esta dirección. Alas de pollo para el novio o esposo. La superstición dice que si un novio o esposo come alas, dejará a su novia o esposa si las alas son de otra mujer. Creo que esta superstición se relaciona un poco con la simbología de los zapatos.
Es decir, si te dan zapatos es porque quieren que te vayas corriendo o caminando. Si te da alguien alas, vuelas, ¿no? Básicamente. Entonces yo creo que viene de ahí la superstición. Incluso si vas a comer alitas con alguien más, ¿significará eso? No lo sé. Lo bueno que a mí no me gustan las alas. Es lo único que dejo del pollo. Acostarse luego de la comida. Esta superstición dice que alguien puede convertirse en vaca si él o ella se acostaron inmediatamente después de haber comido. Esto está probablemente respaldado por la ciencia, ya que al acostarse después de haber comido te hará ganar de peso y crecer tanto como una vaca. Yo ya había oído de este tipo de tema. Por ejemplo, los peleadores de sumo en su rutina hacen ejercicio, toman mucha cerveza, comen y se van a dormir inmediatamente, y eso los hace ganar de peso. Entonces ya saben, si quieren convertirse en sumo o en vaca, duérmanse después de comer. Seguramente lo van a lograr. Comer sopa de alga marina antes de un examen. Esta superstición dice que si tienes un examen, no debes comer miyokuk o la sopa de algas marinas, ya que esta sopa es muy resbalosa, lo cual indica que las respuestas se te van a resbalar y no vas a aprender nada. Entonces en el examen te va a ir sumamente mal. Y por el otro lado, si comes yot, que es como una confitería, puede venir en jarabe o como un dulce, y si lo comes antes del examen, el conocimiento o las respuestas te van a quedar pegadas, porque este tiene una consistencia pegajosa. Entonces, ya saben, si quieren aprobar exámenes en Corea, coman dulces pegajosos para que se queden pegadas las respuestas. También esta sopa de algas marinas es tradición que en cada cumpleaños alguien te tiene que cocinar esta sopa de algas marinas y te la tienes que comer, ya que cuando tu mamá te dio a luz, para recuperarse le dieron esta sopa. Y esto lo hacen porque, según hace mucho tiempo, se vio a las ballenas que cuando daban a luz se iban a comer las algas marinas. Entonces esas se las dan a las madres que dieron a luz. Y también tú, para conmemorar tu nacimiento, el esfuerzo que tu mamá hizo para darte a luz y la recuperación, tú también debes comer cada año en tu cumpleaños estas algas marinas. Desear suerte en un examen. Para desear suerte en un examen a alguien, le debes dar un espejo o un tenedor. Los coreanos tienen la expresión idiomática que dice que uno debe mirar correctamente y obtener todas las respuestas del examen. El tenedor simboliza que clavar para agarrar las respuestas correctas en las preguntas. Esta está muy rara, ¿no? Si fuera yo les daría unos lentes para que vean bien. ¿Qué tal si no ven bien en el examen? En lugar del espejo y en lugar del tenedor, mejor unas pinzas o yo qué sé, algo con más fuerza. Un tenedor no tiene mucha coherencia, que digamos. No lo sé, este no me gustó. Es más, yo mejor le daría un acordeón. Okay. Envolver regalos en colores oscuros o rojo. El color rojo está asociado, como lo dije tradicionalmente, con lo desagradable y por lo tanto no debe usarse para envolver regalos. Los coreanos prefieren sus regalos con envoltorios de rayas amarillas o verdes y una cinta roja. De hecho, yo he visto que envuelven regalos, pero de una forma muy curiosa. No usan tanto papeles, que claro que venden papeles para envolver regalos, pero de forma más tradicional utilizan tela, generalmente seda, utilizan tela de seda para envolver y lo amarran como un itacate, yo que sé. Se ve muy elegante, pero se ve diferente. Les voy a poner unas fotos para que lo vean. Y sí, lo he visto de diferentes colores, que ya también rojo y negro sí he visto, creo yo. Entonces esto ya no se utiliza. Y una última que me acaba de ocurrir ayer mismo. Ayer estaba comiendo un durazno y lo partí y lo empecé a comer. Y mi hija me dice, no, espérate, no te lo comas, te puedes morir. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a morir si como durazno? Me dice, por la piel, quítale la piel. Y yo, ¿qué tiene que ver la piel? Es que tiene pelos y si te lo comes te vas a morir. Es neta, así me dijo. Y le dije, toda mi vida he comido duraznos con pelos, ya saben a lo que me refiero, no sean mal pensados. Ese tipo de piel como tersa, no sé, es normal, ¿no? Pero aquí creo que hay dos tipos de duraznos o más, y este tenía la piel, hay otros que no tienen piel, o la piel está como tersa,
como si fuera tela. Pero bueno, el chiste es que le dije, ¿por qué crees que me va a matar? Y me dice, porque te puede dar una alergia. Y yo, ¿alergia? No, pues siempre he comido de este tipo de duraznos. Le dije, tal vez si lo limpian, o sí, claro, debemos limpiarlo y ya se quita, se mueren bacterias o algún otro animal que no podamos ver microscópico. Pero de eso a que me llega a matar, creo que no ha pasado. Y hasta me comí yo, ahí me estaba comiendo yo la piel que ya cortaba de su durazno. No tenía nada que ver. Pero algo que me acuerdo ahorita, muy raro. Aquí en Corea, de hecho, no se lavan las cosas como en México. Según yo aprendí que en México las verduras, las frutas, etcétera, se usan como unas gotas, ¿no? ¿Cómo se llaman? No recuerdo. Entonces le echas esas 3, 4 gotas en 1 litro de agua, algo así, y dejas las verduras o las frutas un tiempo, no sé, 15, 20 minutos, no estoy seguro. Y así se desinfectan, ¿cierto? Pues aquí en Corea no hay nada de eso. De hecho, no encuentras esas gotitas para desinfectar nada. Todo se hace solo con agua. Espero que no me muera por eso, por las bacterias, pero no. De hecho, no, porque son muy, muy limpios. Que claro, hay de personas en personas, ¿no? Pero aquí, bueno, según lo que yo le escuché, es que en México se riega el agua con agua sucia. No estoy seguro, aclárenmelo por favor. Pero aquí en Corea no, aquí en Corea se utiliza agua limpia y el lugar no está sucio, depende de cada persona, claro. Pero en general, donde se cultiva está bien. Yo creo que por eso no lavan las verduras con algún otro químico como en México. ¿Qué opinan ustedes? Díganmelo por favor, dejen en los comentarios y les agradezco que vean los videos. Ok, bye.